¿Y si la forma de escapar de la simulación fue escrita hace décadas, pero hemos estado tan atrapadas en este paraíso virtual que no lo hemos notado? En 1981, un filósofo francés escribió un libro que los fans de Matrix reconocerían años después como el misterioso objeto hueco que oculta el software ilegal de Neo. Pero más allá de su fama en Hollywood, este libro guarda algo mucho más valioso: un mapa detallado de nuestra prisión simulada y quizá las llaves para escapar. Antes de que pienses que este es otro video más sobre teorías de simulación, déjame decirte algo muy importante. No se trata de debatir si vivimos o no en una simulación. Se trata de algo aún más inquietante. Según Jean Baudrillard, no estamos simplemente atrapadas en una simulación. Estamos perdidas en un mundo donde lo real ha desaparecido por completo. Y ni siquiera sabemos que ya no está. Piénsalo un momento. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste algo totalmente real? Ese atardecer que fotografiaste para Instagram. ¿Lo viviste de verdad? ¿O ya estabas pensando en cómo encuadrarlo para que se viera bonito? ¿Esa alegría que sentiste fue auténtica o ya estabas imaginando cómo contarías esa historia a tus amigas? ¿Y esa relación en la que estás? ¿Cuánto de ella vive realmente en abrazos y miradas? ¿Y cuánto en mensajes de texto y publicaciones? Baudrillard no nos advertía solamente sobre las fake news o la realidad virtual. Él trataba de mostrarnos algo mucho más profundo: que hemos creado un mundo tan saturado de copias, de imágenes, de representaciones, que hemos perdido por completo la capacidad de distinguir lo real de lo simulado. Y aquí viene el giro inesperado. La simulación no está corriendo en una computadora cuántica ultra secreta. Está ocurriendo en nuestra mente, en nuestra cultura, en la forma en que percibimos e interactuamos con el mundo. Pero hay esperanza. Oculta entre las densas páginas de simulacros y simulación yace una idea radical. Una idea que propone que entender cómo caímos en esta trampa puede ser el primer paso para liberarnos. No a través de una píldora roja de ciencia ficción, sino mediante un cambio profundo en nuestra manera de ver y vivir la realidad. Quizá pienses que todo esto suena como un enredo filosófico demasiado abstracto, pero abre los ojos y observa a tu alrededor. Trabajamos en oficinas virtuales, nos enamoramos a través de apps, invertimos en monedas digitales y pasamos horas observando versiones editadas de la vida de otras personas. No estamos camino a una simulación, ya vivimos dentro de una. Este libro, a diferencia de otros textos filosóficos, no se limita a teorizar sobre nuestra condición. Nos muestra cómo llegamos hasta aquí. Es como un espejo, pero no uno común, sino un espejo que no solo refleja tu rostro, sino el sistema entero de espejos que ha distorsionado tu visión del mundo. Y lo más duro de aceptar es que muchas de las personas que citan a Baudrillard o hablan sobre la simulación jamás entendieron realmente lo que él quería decir. Han tomado sus ideas y las han convertido, justamente, en lo que él nos pedía evitar: una nueva capa de simulación. Otra copia, sin un original. En los próximos minutos, voy a desentrañar el verdadero mensaje de simulacros y simulación. No la versión de Hollywood, no la versión meme. Te hablaré del verdadero mapa filosófico que podría ayudarnos a comprender nuestra situación. Y quizá, solo quizá, mostrarnos una salida. Pero debo advertirte, una vez que entiendas lo que Baudrillard realmente dijo, no hay vuelta atrás. Cada interacción social, cada imagen que consumas, cada momento de autenticidad que vivas, cambiará para siempre. ¿Estás lista para descubrir cuán profundo llega realmente este agujero? Si alguna vez viste The Matrix, probablemente recuerdes esa escena en la que Neo esconde su software ilegal dentro de una copia hueca de simulacros y simulación. Eso no fue una elección aleatoria por parte de los hermanos Wachowski. Ellos entendieron algo crucial: que ese libro contenía ideas tan poderosas que podían alterar, de forma radical, nuestra manera de ver la realidad. Jean Baudrillard escribió Simulacros y simulación en 1981.
décadas antes de que existieran las redes sociales, la realidad virtual o el metaverso. Y, sin embargo, describió nuestro mundo actual con una precisión que roza lo profético. A diferencia de los pensadores modernos que se enfocan en las simulaciones tecnológicas, Baudrillard señalaba algo mucho más profundo: la muerte de la realidad misma. Déjame explicarte lo que eso significa. Ahora mismo estás viendo este video en una pantalla, pero no lo estás viendo solamente. Tal vez ya estás pensando si vas a darle like, si lo compartirás, si dejarás un comentario. Estás procesando este momento a través de múltiples capas de simulación. La experiencia real queda enterrada bajo protocolos sociales, interacciones digitales y programación cultural. Este video, incluso, forma parte de lo que Baudrillard llamaría la precesión de los simulacros, es decir, una copia sin original. Yo estoy tomando sus ideas complejas y simplificándolas para ti. Tú las interpretas con tu propia comprensión. Tal vez las compartas con alguien que a su vez hará su propia versión. Y así, capa tras capa. El significado auténtico se pierde bajo montañas de interpretaciones. Pero aquí es donde todo se vuelve interesante. Baudrillard no se limitaba a describir este proceso. Él nos ofrecía una manera de comprenderlo tan profundamente que podríamos, quizás, romper con él. No rechazando la tecnología, ni huyendo al bosque, sino entendiendo cómo funcionan estas capas de simulación y cómo han llegado a dominar nuestra vida cotidiana. En este video, vamos a explorar 4 ideas clave del libro Simulacros y Simulación. 4 conceptos que pueden servirte como brújula para navegar esta realidad confusa y saturada. Primero, veremos qué significa simulacro, una copia sin original. Segundo, analizaremos las 4 etapas de la simulación y cómo, poco a poco, la realidad va desapareciendo. Tercero, examinaremos cómo esto afecta todo: nuestras relaciones, nuestras creencias, incluso nuestra identidad. Y cuarto, hablaremos sobre qué significa esto para quienes deseamos encontrar una salida real. Porque esto no es solo teoría filosófica. Lo que Baudrillard describió es nuestra vida diaria. Piénsalo. Cuando viajas a un lugar famoso, ¿lo ves como es? ¿O lo ves ya filtrado por las fotos y los videos que viste antes? Cuando intentas ser tú misma, ¿realmente lo eres? ¿O estás interpretando una versión aprendida de lo que es ser auténtica? Estas preguntas pueden sonar abstractas, pero tocan el corazón mismo de nuestra existencia moderna. Vivimos en un mundo donde la línea entre lo real y lo simulado no solo se ha difuminado, ha desaparecido por completo. Y según Baudrillard, esto no solo ocurre en las redes sociales o los mundos virtuales. Está presente en nuestra política, en la economía, en la cultura. Y sí, incluso en nuestras relaciones más íntimas. La razón por la que este libro es tan crucial hoy más que nunca es porque estamos alcanzando un punto peligroso. La simulación se está volviendo perfecta. Con la inteligencia artificial, los deepfakes y la realidad virtual avanzando a pasos agigantados, estamos construyendo un mundo en el que la diferencia entre lo verdadero y lo falso pierde completamente el sentido. Pero Baudrillard diría que ahí no está el verdadero peligro. El verdadero peligro no es que ya no podamos distinguir lo falso. El verdadero peligro es que hemos dejado de preocuparnos por lo real. A lo largo de esta exploración sobre simulacros y simulación, quiero que mantengas una sola pregunta en tu mente. Si Baudrillard tiene razón, y estamos atrapadas en una simulación que hemos creado nosotras mismas, ¿qué significaría realmente encontrar una salida? Y, más importante aún, ¿de verdad querríamos salir? Empecemos este viaje por uno de los textos más desafiantes y relevantes de la filosofía moderna, y veamos si podemos encontrar no solo entendimiento, sino tal vez un camino hacia algo más real que lo que estamos viviendo ahora. Para entender por qué este libro ofrece una visión tan poderosa sobre cómo escapar de nuestra realidad simulada,
tenemos que retroceder un poco y observar el mundo que Baudrillard contemplaba cuando lo escribió. A finales de los años 70, algo importante estaba cambiando. La televisión se había convertido en la fuerza dominante que moldeaba la opinión pública. La publicidad ya no vendía solo productos, vendía estilos de vida, sueños, identidades. Los medios no solo informaban sobre la realidad, estaban fabricando la realidad. Y Baudrillard observaba todo eso con una creciente inquietud. Pero sus ideas no surgieron de la nada. Se construían sobre una larga tradición filosófica que ya se había preguntado por la diferencia entre la realidad y su representación. Platón, por ejemplo, en su famosa alegoría de la caverna, ya nos había advertido, hace miles de años, sobre el peligro de confundir las sombras con lo real. Más tarde, pensadores como Guy Debord escribieron sobre cómo la sociedad moderna se estaba transformando en una sociedad del espectáculo, donde la vida auténtica era sustituida por su representación. Lo que hacía diferente a Baudrillard era su afirmación de que ya habíamos ido incluso más allá. Para él, no era que preferíamos la copia al original, era que ya no quedaba ningún original. Piénsalo en términos del amor. Hoy en día, nuestras ideas sobre el romance no surgen de vivencias propias. Provienen de películas, novelas, redes sociales. Estamos imitando historias de amor que nunca existieron, y Baudrillard veía este patrón repetirse por todas partes. En la política, los líderes ya no manipulaban la verdad, sino que fabricaban situaciones hiperreales, donde la verdad perdía todo valor. En la economía, el dinero ya no tenía conexión con algo tangible. Se movía en un sistema completamente simbólico, hecho de simulaciones. En la cultura, la autenticidad se había vuelto un producto más, listo para ser vendido, empaquetado y consumido. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietantemente precisa. Mientras Baudrillard escribía esto en los años 80, no podía imaginar lo profético que iba a ser. Hablaba de un mundo donde la realidad sería reemplazada por símbolos y signos. Y luego llegaron las redes sociales para hacerlo realidad. Decía que llegaría el momento en que preferiríamos el mapa al territorio. Y luego apareció Google Maps, literalmente cambiando la forma en que experimentamos el espacio físico. Hablaba de una vida mediada por pantallas, y entonces llegaron los smartphones para volver eso nuestra norma. Lo más fascinante de todo esto es que Baudrillard no solo estaba describiendo un problema, estaba tratando de mostrarnos algo profundo sobre la conciencia humana y nuestra relación con la realidad. Él comprendía que los seres humanos siempre han creado simulaciones. Es nuestra forma de darle sentido al mundo. El problema no es que existan las simulaciones. El problema es cuando olvidamos que estamos simulando. Y es en ese olvido donde comienza nuestra verdadera prisión. Aquí es donde su pensamiento se vuelve especialmente relevante para quienes buscamos despertar espiritualmente o expandir la conciencia. Baudrillard, en esencia, hablaba de un gran sueño colectivo en el que todas participamos, pero del que hemos olvidado que es un sueño. Y este olvido ocurre en etapas. Primero, creamos representaciones de la realidad, íconos religiosos, mapas, retratos. Luego, empezamos a modificar la realidad para que se ajuste a esas representaciones. Basta ver cómo las ciudades se rediseñan para ser instagramiables. Después, creamos representaciones que ya no tienen ninguna conexión con la realidad, como casi todo lo que vemos en redes sociales. Y finalmente, alcanzamos el punto más profundo. La representación se convierte en la nueva realidad. Bienvenida al metaverso. Pero hay un punto esencial que muchas personas olvidan sobre el trabajo de Baudrillard. Él no era un profeta pesimista anunciando el fin del mundo real. Él trataba de mostrarnos que comprender este proceso, entenderlo de verdad, podría ser la clave para ver más allá de él. Por eso Simulacros y Simulación no es simplemente un texto filosófico más, es casi un manual espiritual para comprender la naturaleza de nuestra ilusión colectiva.
Y como en muchas tradiciones espirituales, el primer paso para despertar es reconocer que estás dormida. Vayamos directo al corazón de lo que simulacros y simulación realmente intenta decirnos sobre cómo escapar de esta realidad simulada. La clave no está en desconectarse de la tecnología, ni en mudarse a una cabaña en el bosque. Está en comprender las 4 etapas de la simulación que Baudrillard identificó, porque estas etapas son, en realidad, el mecanismo de nuestra prisión. Primera etapa: la imagen básica. Aquí empezamos con algo real y creamos una representación de ello. Pensemos en una pintura realista o en una fotografía sin edición. Sabemos que es una copia de la realidad. No hay peligro. La diferencia entre lo real y lo representado aún está clara. Segunda etapa: la imagen distorsionada. Aquí comienza la confusión. La imagen empieza a distorsionar la realidad. Instagram, filtros, portadas retocadas de revistas. Sabemos que están manipuladas, pero poco a poco empezamos a ver el mundo a través de ellas. El mapa empieza a influir sobre el territorio. Tercera etapa: la ausencia enmascarada. Aquí es donde empieza el verdadero peligro. La imagen finge ser una copia fiel, pero ya no hay nada real detrás. Los reality shows, por ejemplo, parecen mostrar la vida real, pero en realidad están creando una nueva clase de ficción. Las influencers que muestran momentos auténticos, cuidadosamente montados, no reflejan la vida, reflejan una coreografía. Cuarta etapa: la simulación pura. Este es el mundo en el que vivimos hoy. La imagen ya no tiene ninguna relación con la realidad. Es pura simulación. Vivimos a través de pantallas. Nos comunicamos con emojis. Nuestras relaciones se desarrollan entre likes, reels y reacciones. Ya no estamos viendo copias. Estamos viviendo dentro de ellas. Pero aquí es donde Baudrillard nos da una chispa de esperanza. Él sugiere que si llegamos a comprender estas etapas, pero de verdad, con profundidad y atención, es como volverse lúcida dentro de un sueño. Una vez que reconoces los mecanismos de la simulación, puedes empezar a navegarla de una forma completamente distinta. Te doy un ejemplo práctico. Piensa en un momento de alegría genuina. En nuestro mundo simulado, lo más común es que saquemos el móvil, tomemos una foto, la publiquemos, esperemos likes. Y así, esa experiencia real queda sepultada bajo capas de simulación. Pero, ¿y si te dieras cuenta de ese proceso? ¿Y si pudieras verlo en el instante mismo en que ocurre? Esa conciencia es como una trampilla secreta. No porque te saque de la simulación, Baudrillard diría que eso ya no es posible en nuestro mundo, sino porque te permite establecer una nueva relación con ella. Y aquí es donde sus ideas se encuentran con enseñanzas antiguas. Muchos caminos espirituales hablan de la importancia de ser la testigo, de observar tus pensamientos y experiencias sin perderte en ellas. Baudrillard propone algo muy parecido, pero no solo a nivel individual, sino colectivo y cultural. Él dice que nuestra prisión no es la simulación en sí, es el hecho de no darnos cuenta de que estamos dentro de ella. El problema no son los filtros, ni las redes, ni los medios. Es que los aceptamos como realidad sin cuestionarlos. El verdadero Matrix no es el móvil, no son los Reels, ni el metaverso. Es la aceptación inconsciente de todo eso, como si fuera lo real. Y ahora viene lo más radical. Baudrillard sugiere que cuando comprendes qué tan profunda es la simulación, dejas de buscar una realidad pura detrás de ella. Y en cambio, aprendes a moverte dentro de ella con conciencia. Puedes usar redes sociales, puedes participar en la cultura moderna, pero lo haces con una doble conciencia. Y esa es la verdadera libertad. No escapar de la simulación, porque ya no hay una fuera, sino escapar de su dominio total sobre tu conciencia. Es como poder ver el código de Matrix mientras sigues dentro de él. Lees los mecanismos, entiendes los patrones, reconoces las capas.
Y esa sola conciencia ya te transforma. La pregunta más inquietante que plantea Baudrillard no es si vivimos en una simulación, es si nosotras mismas nos hemos vuelto simulacros. Y cuando de verdad te sientas con esa idea, puedes sacudirte el alma. Mira tu vida, tus deseos, tus miedos, tus sueños. ¿Cuántos de ellos te pertenecen realmente? Cuando sueñas con el éxito, ¿esa imagen en tu mente es tuya? ¿O es un collage de escenas que viste en series, anuncios y redes sociales? Vamos más profundo. Tu personalidad. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Estás siendo tú? ¿O estás interpretando un personaje que aprendiste a representar? Cuando publicas algo en redes, ¿estás compartiendo tu vida o estás montando una versión de ella? Estas preguntas duelen y deben doler. Baudrillard no solo cuestiona nuestra realidad externa, también nos hace cuestionar la realidad interior. Si fuimos criadas en la simulación, rodeadas de simulaciones, pensando en simulaciones, ¿qué significa entonces ser auténtica? Y sin embargo, aquí ocurre algo hermoso. Cuando aceptas completamente que no hay una realidad pura a la cual volver, esa aceptación puede liberarte. Es como darte cuenta de que estás soñando y decidir permanecer en el sueño. Pero ahora, despierta. Entonces puedes vivir el sueño de otra forma, no como prisionera, sino como participante consciente. Piensa en tus relaciones. Vivimos rodeadas de audiencias invisibles. Cada momento puede convertirse en contenido. Cada experiencia, en un post. Pero, ¿y si aceptamos esa conciencia? ¿Y si, en lugar de buscar ser auténticas, en un mundo de simulaciones, nos enfocáramos en estar presentes con conciencia dentro de él? Ahí es donde las ideas de Baudrillard se vuelven profundamente personales. No está hablando de filosofía abstracta. Está hablando de cómo amamos, cómo lloramos, cómo celebramos, y cómo todas esas emociones están mediadas por capas y capas de simulación. Piénsalo. Cuando te pasa algo importante, ¿tu primera reacción es sentirlo? ¿O ya estás pensando en cómo lo vas a contar? ¿Realmente vives el momento? ¿O estás editando su versión narrativa en tiempo real? La verdadera fuerza emocional de simulacros y simulación no está en su oscuridad, sino en su poder de despertar. Una vez que ves la simulación por lo que es, no puedes dejar de verla. Pero eso no es algo malo. Es como adquirir un nuevo sentido, una nueva forma de habitar la realidad con más conciencia. La pregunta ya no es ¿cómo escapo de la simulación?, sino ¿cómo vivo con propósito dentro de ella, sin olvidarme de lo que es? Se trata de encontrar verdad en un mundo de copias, conexión auténtica en una red de máscaras, significado, incluso en un paisaje hiperreal. Quizá el mayor hallazgo de todos es este. El simple acto de darte cuenta de la simulación ya es una forma de realidad. Porque cuando reconoces que tus pensamientos, tus deseos y tu identidad están construidos sobre modelos simulados, se abre un nuevo espacio, un pequeño hueco de conciencia entre tú y la ilusión. Y ahí puede empezar la libertad verdadera. No huyendo de la pantalla, sino aprendiendo a ver la pantalla misma. Las imágenes siguen ahí, sí, pero tu relación con ellas cambia para siempre. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo que Baudrillard intentaba decirnos desde el principio. La salida no es hacia afuera, la salida es a través. Es desarrollar una nueva conciencia que pueda sostener tanto la simulación como la claridad de saber que lo es. Entonces, ¿cómo aplicamos estas ideas a nuestra vida diaria? Aquí tienes algunas prácticas concretas. Primero, observa tu uso de redes sociales. No trates de abandonarlas, solo míralas por lo que son, pura simulación. Cuando veas tu feed, observa cómo cada imagen está cuidadosamente construida, cómo cada frase fue elegida para provocar algo. No juzgues, solo mira los engranajes en acción. Haz este ejercicio.
La próxima vez que sientas el impulso de compartir algo, detente y pregúntate, ¿estoy viviendo este momento? ¿O ya lo estoy convirtiendo en contenido? Ese instante de conciencia ya es un cambio. En tus relaciones, nota cuando estás actuando en lugar de estar presente. ¿Estás hablando con alguien o estás produciendo una escena? No se trata de evitarlo, sino de participar con conciencia plena. En tus hábitos de consumo, hazte esta pregunta. ¿Compro esto porque lo necesito? ¿O porque me representa? Descubrirás que muchas veces no compramos cosas. Compramos símbolos. Crea también espacios libres de simulación. No hace falta apagar todo. Solo elige momentos donde vivas sin convertir cada cosa en contenido. Toma café sin fotografiarlo. Mira el atardecer sin sacarlo en una story. Solo vive el instante. En tu trabajo, nota cuánto tiempo pasas creando representaciones, correos, presentaciones, gestos profesionales. ¿Estás produciendo resultados o simulacros? Aquí va una práctica poderosa, el rastreo de simulaciones. A lo largo del día, identifica las 4 etapas. ¿Estás viendo una copia fiel, una distorsión, una máscara o una simulación pura? Cuando empieces a ver esos patrones, puedes usarlos a tu favor. Ya no te moldean sin darte cuenta, tú eliges. Y recuerda, la simulación más fuerte vive en tu mente. Empieza a observar cómo piensas, cuándo piensas en memes, cuándo imaginas tu vida como si fuera una serie. Esa conciencia es una puerta secreta en tu pensamiento. No puedes salir del todo, pero sí puedes crear espacios donde seas tú, y no solo un personaje dentro del sistema. Haz esto, en cualquier momento del día, pregúntate, ¿esto que estoy viviendo es real o es simulación? No busques una verdad pura, solo nota las capas. Así como aprendemos a leer los medios, podemos aprender a leer la simulación. Y ahora, volvamos a la pregunta inicial. ¿Este libro realmente puede mostrarnos cómo salir de la simulación? La respuesta es sí y no, porque escapar por completo es imposible. El lenguaje, la cultura, la historia son parte de nosotras, pero lo que simulacros y simulación nos ofrece es algo aún más valioso, la capacidad de ver, de entender y de participar conscientemente. Ahora sabes que la simulación no es solo tecnología, es la forma en que experimentamos todo. Conoces sus etapas, reconoces su influencia en tus pensamientos, tus deseos, tus decisiones, y esa sola conciencia ya te ha cambiado. No se trata de rechazar el mundo moderno, ni de buscar una realidad pura. Se trata de cultivar una conciencia capaz de sostener ambas cosas, la ilusión y la claridad de saber qué es ilusión. Aquí tienes 3 formas concretas de vivir esta transformación. Primero, presta atención a tus reacciones automáticas. Cuando algo ocurra en tu vida, observa si tu primer impulso es vivirlo o convertirlo en historia. Segundo, experimenta momentos sin documentar. No para vivir así siempre, sino para conocer esa otra relación con el mundo. Tercero, comparte tus ideas. Habla de esto con otras personas, no desde el juicio, sino desde la curiosidad despierta. Si esta reflexión tocó algo en ti, si sentiste una chispa encenderse, entonces actúa. Comparte, comenta y sobre todo, observa tu día a día con nuevos ojos. Este libro no te da una puerta de salida, te da un mapa. Y como todo buen mapa, su valor no está en sacarte de donde estás, sino en ayudarte a navegar con más conciencia. Esta es tu invitación para ver la simulación de otra manera, no como una cárcel, sino como un sistema complejo que, con el conocimiento correcto, puedes comprender y recorrer con libertad. La elección está en tus manos. Gracias por acompañarme en este viaje. Sigue cuestionando, sigue observando, sigue expandiendo tu conciencia. La simulación no va a desaparecer, pero tu relación con ella puede cambiar por completo.